Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase especial de teoría de la música. En esta clase nos vamos a referir a las claves, esos signos que, que ya deberíamos un poco dejar de usar. ¿Por qué hablamos de dejar de usar? Nos vamos a dar cuenta en esta clase que ya son obsoletos, que las razones por las cuales existían ya no tienen sentido. Para eso vamos a necesitar explicarlo, y para explicarlo lo vamos a hacer en esta pizarra que el señor director va a colocar en pantalla. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el concepto de clave. ¿Qué significa una clave? Clave es un signo que sirve para determinar el nombre de las notas, un nombre y entonación de las notas. Vamos a referirnos primero a la más conocida de todas, que es la clave de sol en segunda. ¿Por qué se llama clave de sol en segunda? Porque le da el nombre de sol a la segunda línea de todas las notas que están ahí, se llaman sol. Entonces esa viene siendo la nota de referencia para poder leer todas las demás. Y ahora necesitamos una nota de referencia de altura tonal, y esa nota va a ser la nota do central o do 4. Esa nota es el do del medio del piano, como ya lo saben, y le llamamos do 4 porque está en la cuarta octava, con la cuarta octava de las cuales trabajamos normalmente en música. Bien, entonces esta es la nota de referencia de altura tonal. Quiere decir que con la clave de sol puedo escribir de manera bastante fácil por lo menos 2 octavas hacia lo agudo. Por ejemplo, voy a colocar el do 5 en ese lugar y puedo colocar el do 6 con 2 líneas adicionales arriba. Do 6. Si yo quisiera escribir una nota grave, supongamos el do 3, do de la tercera octava, yo debería hacer esto: do, si, la, sol, fa, mi, re y do. Ahí tendría el do 3. Y es un do bastante frecuente, por ejemplo, en la mano izquierda del piano, un do bastante frecuente en cualquiera de los instrumentos que tocan notas graves. Supongamos que llegáramos a la segunda octava, debería hacer muchas líneas adicionales. Ya es muy difícil leer con 4 líneas adicionales, bastante difícil leer. Entonces supongamos que tuviéramos que escribir ese otro do, y yo lo haría de esta forma. Ahí tengo do, si, la, sol, fa, mi, re y do. Y ahí tendría el do de la segunda octava. Sumamente complicado para leer ese do. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Existe la clave de fa en cuarta, y esa clave de fa en cuarta tiene como nota referencial para leer la cuarta línea, en donde se ubican todas las notas fa. Y para tener una referencia de altura tonal, tengo el do 4, que lo voy a ubicar sobre la primera línea adicional. Do 4. O sea, en la primera línea adicional superior. Ahora, si tengo el do 4 ubicado arriba, después voy a tomar esta parte del pizarrón. Vamos a tratar de escribir este do 3, que costó bastante escribirlo ahí en clave de sol. Resulta que lo voy a tener en este lugar. Bastante más fácil de leer. Y puedo escribir este do de la segunda octava también, que acá es absolutamente ilegible. Lo puedo escribir de esta manera: do, si, la, sol, fa, mi, re y do. Entonces voy a tener ahí el do de la segunda octava. Bien. Por razones históricas, por varias razones, pero la principal es una cuestión histórica. Nosotros no hemos ido cambiando, o las revoluciones en música se han producido
muy lentamente, porque el pensamiento del artista y sobre todo del músico está muy distante del pensamiento científico. ¿Cómo enseña un profesor de música? Y bueno, lo que se ha aprendido de memoria lo enseña. ¿Se pregunta alguna vez si eso está bien o está mal? No. Casi ningún profesor de música se pregunta, se ríe mi amigo José, casi ningún profesor de música se pregunta si lo que le están enseñando está bien o está mal. Y casi ningún profesor de música dice, ¿cómo puedo hacer para que esto sea más fácil de enseñar o sea mejor, o el alumno que viene después de mí, o sea, el que yo le voy a enseñar, tenga menos dificultad para aprender que las que tuve yo? Eso no lo hace nadie, entonces estamos muy distanciados de lo que sería el pensamiento científico. Por eso es que nos cuesta mucho llegar a nuevas cosas mucho más productivas y a dejar cosas que estaban mal, como esto. Para poder leer una partitura para guitarra, un bajista tiene que aprender la clave de sol. Para poder leer una partitura escrita para saxo tenor, un guitarrista tiene que aprender clave de fa en cuarta. Existen 7 claves, de las cuales por desgracia yo perdí mucho tiempo en aprender a leerlas todas de corrido para poder aprobar los exámenes de la facultad. 7 claves para escribir notas para diferentes instrumentos. ¿Por qué? Y porque supuestamente resulta más fácil, por ejemplo, escribir notas agudas sobre la clave de sol o escribir notas graves en la clave de fa. Si mi instrumento toca notas graves, escribiré la clave de fa. Si no son tan graves, escribiré la clave de fa, pero en vez de cuarta, en tercera. Y si no, bueno, escribiré, si son un poquito menos graves, escribiré en clave de do en primera, o en segunda, o en tercera, o en cuarta. Y resulta que los instrumentos leen en diferentes claves y es absolutamente contraproducente y no tiene ningún sentido. ¿Por qué les decía históricamente? Porque cuando los instrumentos tenían una amplitud muy chica en cuanto a notas, eso sí tenía algún sentido. ¿Por qué? Porque si yo tenía un instrumento que tenía 10 notas para tocar, por ejemplo, me convenía que esas 10 notas quedaran dentro del pentagrama para poder leerlo fácil. Entonces, si tengo un instrumento que puede tocar 10 notas graves, y bueno, no voy a escribir la clave de fa porque voy a estar leyendo todo el tiempo en líneas adicionales. Entonces buscaba otra manera y por eso se fueron inventando las diferentes claves. No solamente por eso, sino hay varias razones. Nunca hay una sola razón para las cosas. Pero esa es una de las tantas razones por las cuales nosotros utilizamos las diferentes claves. En este momento, en la actualidad y desde principios de la música, siempre el músico trata de tener mayor dominio sobre su material principal, sobre su materia prima. ¿Y cuál es la materia prima del músico? El sonido, las notas. Entonces necesito tener permanentemente mayor dominio sobre las notas y además mayor extensión de notas. Entonces, un instrumento de cuerda que a lo mejor empezó como un monocorde, que tenga una sola cuerda y yo voy buscando las notas ahí, a lo mejor si le pongo 2 cuerdas y voy a tener mayor amplitud y de repente llego a instrumentos como la guitarra moderna, como el piano moderno, que me proponen una cantidad muy grande de notas, justamente porque es lo que todos los músicos buscamos, mayor cantidad de notas para poder tener mayor expresividad. Inclusive en los instrumentos que tienen una cantidad relativamente limitada de notas, igual es mucho más extensa que la cantidad de notas de los primeros instrumentos, en esos instrumentos que tienen esa cota de notas, se buscan notas sobreagudas, por ejemplo. Es muy típico encontrar un saxofonista tratando de tocar notas que están fuera de su rango de llaves, solamente modificando la emboquilladura y haciendo diversas cosas que hacen que
las notas puedan sonar más graves, más agudas que las notas que supuestamente el instrumento podría dar. Hasta inclusive en el canto vemos cómo tratamos de llegar a notas con falsete, o tratamos de relajar por demás a veces las cuerdas vocales y los resonadores para poder emitir notas más graves. Siempre hay un esfuerzo grande del músico en tratar de llegar a la mayor cantidad de notas posibles, ampliar su registro. Teniendo en cuenta ese caso, siempre se me van a salir las notas del pentagrama, porque el pentagrama es bastante chico, porque tiene nada más que 5 líneas y 4 espacios. Una de las soluciones sería agregarle líneas. Esa solución es bastante poco conducente, porque resulta que mientras más líneas tiene el pentagrama, más difícil se transforma en leer, o sea, más difícil se pone leer. Y bueno, resulta que no es una buena opción. Entonces, para que, digamos, una persona no tenga que estudiarse a lo mejor la clave de Fa, o una parte, para no tener que cambiar de clave de Sol a clave de Fa, y yo vengo tocando un instrumento que tiene notas agudas, ¿no? Pero voy a ir sobre las notas graves de ese instrumento. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, por ejemplo, hay una salida que es, en vez de hacer tantas líneas adicionales como están acá, colocar. Supongamos que yo quiero hacer un Do 3. Entonces coloco el Do 4. Pero arriba hago esta aclaración. Pongo un 8 y unos puntitos hasta donde cubra la nota. Los puntitos van debajo del 8. Eso significa, vamos a hacerlo que se vea un poquito más. Eso significa que esa nota debe ser ejecutada una octava más grave que lo que está escrita. Entonces, bueno, ahí tendríamos la solución. Entonces uno dice, bueno, si yo quiero hacer, por ejemplo, la frase Do, Si, La, Sol, entonces tendría, por ejemplo, eso, y yo extiendo la línea de puntos hasta donde me cubra esas notas. Y si tengo 324.572 notas, tengo que hacer esa línea de puntos a lo largo de todas esas notas, lo cual me transforma también bastante difícil la lectura. Si lo quisiera hacer al revés, por ejemplo, si estoy leyendo en clave de Fa y quiero que este Do 4 se transforme en un Do 5, puedo poner esa misma señalización de octava, pero con los puntitos arriba, y con eso voy a indicar que debe ser ejecutado en la octava superior. Entonces voy a leer Do, pero voy a tocar en la octava superior. Eso también me trae el inconveniente de tener que extenderlo durante toda la amplitud de esas notas. Es una solución. También era una solución cambiar de clave. Pero no me soluciona el problema de que la persona aprendió a leer una clave y luego tiene que aprender otra para leer una partitura de otro instrumento. Y resulta que lo mismo, tengo que terminar aprendiéndome las 7 claves si quiero tener acceso a toda la obra que haya en diferentes instrumentos. Yo lo que propongo es lo siguiente. Dentro de todas las claves, la que me resultó más útil, la que me resultó más fácil, no más útil, la que me resultó más fácil para aprender, que es una de las menos usadas, es la clave de Do en primera. Clave de Do en primera se dibuja así, tiene 2 puntitos sobre la primera línea, indica que el Do le da el nombre de Do a la primera línea, y ese Do es justamente el Do 4. Por esto ya está simplificando varias cosas. Lo que más me interesa que simplifica es que la primera línea del pentagrama es la primera nota que nos aprendemos. Entonces resulta bastante fácil contar el pentagrama como la primera línea Do, mucho más fácil que contar que la primera línea fuera Mi, mucho más fácil que contar que la primera línea acá fuera Sol. Es totalmente lógico
si aprendemos do, re, mi, fa, sol, la, si, que el pentagrama empiece con un do. Entonces ahí sería mucho más fácil. Teniendo esta clave, ¿cómo podríamos hacer para que las demás claves no existieran? Para no tener que estudiar las otras claves. Uno dice, bueno, profe, pero acá usted puede escribir notas agudas, no puede escribir notas graves porque deberían tener muchas líneas adicionales, o le tiene que poner el 8 con puntitos todo el tiempo. Yo les diría que se le colocara a la figura de la clave, al signo de la clave antes, un número. Y ese número me daría a mí más o menos la amplitud de la octava en la cual voy a tocar. Por ejemplo, si tomara la nota do central como 0 y quisiera escribir notas graves, pero no tanto, a lo mejor le colocaría un -1. Le pongo -1 a este do, entonces significa que este va a ser un do 3, porque yo calculo todas las notas directamente una octava más abajo. Es muy fácil de leer porque no me vuelvo a aprender otra clave, aprendo solamente esta y puedo tocar otro instrumento más grave. O por ejemplo, si yo a esto le coloco un -2, este do se va a transformar en el do 2 y yo voy a poder tocar un instrumento bien grave como por ejemplo el bajo, como la tuba, como el trombón, sin ningún problema, y voy a leer exactamente las mismas notas que leería un pianista, por ejemplo, o que leería un trompetista. Entonces no voy a necesitar aprenderme otra clave más, por el hecho de que habría una sola clave. Tampoco tiene mucho sentido que esté esa clave, porque si es una sola, entonces si todo el mundo supiera que directamente la primera nota es do, entonces ya directamente tampoco aplicaríamos la clave. Y no necesitamos escribir el 8 con los puntitos para hacer que una melodía está una octava más arriba o una octava más abajo. Directamente voy a colocar ese signo de positivo o de negativo según la octava en la que quiera tocar. Supongamos que tengo un instrumento muy agudo y le pongo a lo mejor +1, significa que este do va a ser el do 5. O sea que voy a escribir muy fácil el do 6 y voy a tener el do 7, que es agudísimo. No, ahí me estoy equivocando, ¿ven? Ahí lo estoy calculando en clave de sol. Entonces sería do 5, do, re, mi, fa, sol, la, si, y tendría el do 6 acá, do, re, mi, fa, sol, la, si, y tendría el do 7 con la tercera línea adicional, y podríamos tener una amplitud muy grande porque estoy llegando hasta el número 7 solamente con subir 1. Sería bastante ya directamente extremo. Por ejemplo, subir 2. Entonces yo podría escribir hasta la octava 8 de esa manera. Ese sería el do 8, do 7 y acá tendría el do 6. Esto sería muy sencillo. Aprenderse todas las claves de memoria. A mí, que me gusta la teoría, me llevó bastante tiempo. Me llevó muchísimo estudio. Poder leerlas de corrido aún más. Y así todo, siempre que leo estoy un poco... dudo un poco cuando leo una clave extraña, por más que la sepa, dudo bastante si tengo que leer una clave que es rara, qué sé yo, tengo que leer el do en tercera, y sí, lo voy a leer, pero voy a leer dudando. Y les repito que yo sé que yo puedo leer de corrido estas claves. Me llevó muchísimo tiempo, como les dije, y realmente no me sirvió para nada, porque cuando he tenido que escribir
casi siempre he usado sol en segunda y fa en cuarta, y por otra parte me he dado cuenta que no haría falta usar ninguna de esas claves ni ningún aditamento si solamente le pusiéramos al pentagrama al principio una indicación de la altura en la cual van a ser ejecutadas las notas, y manejarnos con una sola clave, que podría ser la clave de do, y que me diera la nota más fácil de aprender, porque do es la primera de las notas, en la primera línea, y a partir de ahí contar de manera muy sencilla todas las demás notas en el pentagrama. Acá les dejo esta inquietud para que ustedes revisen lo que les he expuesto, porque justamente a mí me parece que estas cosas se producen por el hecho de haber aprendido de memoria y haber enseñado de memoria lo que aprendí sin preguntarme si estaba bien o estaba mal o si se podría hacer de una manera mejor. Sería muy bueno que ustedes se ocuparan de ver si pueden mejorar aún las cosas que a mí me parece que deberían ser mejores. Para mí este sistema es mucho mejor que lo que venimos utilizando, pero quizás ustedes puedan llegar a cosas mucho mejores solamente con el hecho de preguntarse si esto estará bien o no, si esto me va a servir o si sería mejor de otra manera. La persona que está enseñando no es un gurú, no es una persona que tiene la verdad absoluta. Las cosas van cambiando, van progresando, y sobre todo cuando los medios, como por ejemplo la música, han sido intervenidos por sectores que tenían intereses diferentes a el interés real de la música, que es la expresividad. Tenemos mucha nomenclatura que tiene razones históricas, mucha nomenclatura que tiene razones geográficas, y la mayoría de la nomenclatura tiene razones religiosas, y realmente no tienen absolutamente nada que ver con la música, que es un arte, y por lo tanto, como todas las artes, también es una ciencia. Entonces, todas estas cosas, todos estos elementos agregados a la teoría de la música solo sirven para enredar y para perjudicar el aprendizaje de los alumnos. Bien, esto ha sido todo. Entonces me gustaría a ver si me hacen llegar su opinión sobre lo que les acabo de decir, y también me gustaría que ustedes llegaran a algo aún mejor, así que estaría muy contento de recibir alguna propuesta teórica a raíz de este comentario mío. Bueno, que la pasen muy bien. Será hasta la próxima clase de teoría.